Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 18 del mes de junio del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Precauciones contra los enemigos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitiría volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Hermanos, Nehemías está en la construcción, en la reconstrucción de los muros de la ciudad, y llega Tobías y Sanbalat a intentar impedir que la obra continuara. Los escarnecen, o sea, se burlan de ellos, e incluso pues dice Tobías que al pararse una zorra en ese muro lo botaría. Le está indicando de que el muro es débil y que no sirve la obra que están haciendo. Pero Nehemías está consciente de lo que hace y está seguro de lo que está haciendo, y con mucha más razón de saber que Dios estaba con ellos, que no había nada ni nadie que les impidiera el poder terminar con esa reconstrucción. Intentan hacerlo de un modo, se reúnen juntamente con los árabes para buscar
incluso matarlos, atacarlos, para evitar que la obra siga construyéndose. Pero Nehemías lo hace con la gente que está, con todos los habitantes de Judá y los de Jerusalén. Logran hacerlo, llegan hasta la mitad de la obra, del muro, y están ellos pendientes, trabajando en la obra, y están pendientes de que no vayan a llegar a atacarlos. Toma sus precauciones. Hermanos, de la misma manera nosotros tenemos que aprender a estar prevenidos en contra de las artimañas del enemigo. El enemigo puede destruir nuestra familia, puede destruir nuestra sociedad, puede destruir nuestra iglesia. Por esa razón debemos de trabajar constantemente en la obra, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra comunión con Dios, pero siempre estar pendiente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estar conscientes de que el enemigo va a buscar siempre apartarnos de Dios, ya sea por las cosas diarias. Muchas veces los afanes diarios nos apartan de ese espacio de poder tener esa comunión con Dios, de 5 minutos de oración, 5 minutos de meditación de la palabra, porque estamos ocupados en tantas cosas. El enemigo va a utilizar todo lo que tenga a su alcance para evitar que nosotros tengamos esa comunión con Dios, para evitar que nosotros reconstruyamos nuestro templo para nuestro Dios. Nuestro cuerpo es nuestro templo, que reconstruyamos esa relación con Dios que muchos, por A o B motivo, hemos perdido un poco, nos hemos alejado por los afanes de la vida, por los problemas, por las enfermedades, por diferentes dificultades por las cuales muchos pasamos. Nos alejamos un poco, dejamos de tener aquella comunión a diario, aquella oración a diario, en la cual podemos encontrar esas respuestas de parte de Dios. Busquemos evitar que los enemigos nos dañen, que los enemigos hagan lo que ellos quieran con nuestra vida, con nuestra familia. Al contrario, estemos siempre preparados. Vemos cómo no solo es dejar que Dios haga, que Dios obre. Tenemos que también nosotros estar prevenidos. A nosotros nos corresponde evitar. Dice la palabra que huye de la tentación, huye de todo aquello que pueda dañar mi relación con Dios. Y si yo resisto a Satanás, dice la palabra que Él va a huir de nosotros. Entonces, no tengo que esperar a que Dios haga todo en mi vida. Yo tengo que también tomar parte activa. Yo también tengo que tomar mis decisiones correctas para hacer las cosas bien y agradar a Dios. No solo dejemos a Dios, hagamos también nuestra parte. Nehemías armó al pueblo dispuestos a pelear, dispuestos a enfrentar las dificultades que vengan. De igual manera, nosotros también tenemos que hacerlo. Buscar enfrentar las situaciones que puedan venir, no dejarnos vencer, no permitir que el enemigo nos arrastre. Hermanos, los tiempos son difíciles, los tiempos están cambiando constantemente y cada día el enemigo ataca más fuerte. Estemos pendientes de sus artimañas, de sus necedades, de sus mentiras, para poder evitar caer en sus errores y terminar con nuestra relación con Dios. Al contrario, esforcémonos, luchemos por mantenernos siempre firmes buscando de la palabra de Dios. Inquirir, como dice Salmos, inquirir en su palabra, investigar, saber, conocer todo lo que Dios puede y todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Luchemos contra el enemigo, que la victoria es nuestra. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.